llegamos finalmente al punto 8, que es la última pregunta de trabajo práctico en relación a los capítulos que hemos incluido de Leonel Dosa. Y tiene que ver con un concepto que quiero, antes de hablar del concepto de la pregunta en sí, que tiene que ver con el síndrome de acostumbramiento, me parece importante mencionar la paradoja de pertenencia que él menciona. Él dice textualmente que para que uno llegue a ser parte de algo, ese algo primero tiene que ser parte de uno, ¿sí? En los primeros capítulos del libro, que no está incluido dentro de la bibliografía obligatoria, pero que se los podemos facilitar, realmente son capítulos muy interesantes en donde hablan mucho del desarrollo del niño. A ver textualmente, acá tengo el libro. El primer capítulo se llama Desarrollo emocional primitivo en los escritos de Winnicott. Entonces habla del desarrollo emocional esperable, digamos, como es, sobre todo en la niñez, que es donde se establece bien la estructura del psiquismo. Y después en el capítulo 2 habla de los fundamentos psicopatológicos y clínicos. Realmente son dos capítulos muy interesantes, son largos y bastante complejos, pero cuando uno les da tiempo, bueno, como el resto de capítulos que también estaban incluidos, que sí estaban incluidos en la bibliografía, no son tal vez muy sencillos, pero realmente cuando uno le da tiempo a reflexionar, se le saca muchísimo jugo. A mí me encanta el libro de Dosa particularmente, así que bueno, y en este último capítulo que teníamos incluido, capítulo 5, en un momento habla de la paradoja de pertenencia, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver esto de que primero ese algo tiene que formar parte de uno? Mencionaba los primeros capítulos porque ahí habla del desarrollo del psiquismo en las primeras etapas, sobre todo, y en una primera etapa donde hay una simbiosis entre la madre y el bebé entiende o comprende que la madre es parte de sí mismo, no ve como un otro a esa madre. Entonces, esto permite este sentido, él dice, el sentido primitivo de pertenencia. Luego, con la función paterna, la instalación de la función paterna y demás, deja de ser parte de él para ser, en vez de mi mamá ser parte mío, es mi mamá, ¿sí? No es parte de mí, ¿sí? Y dice que la tarea del acompañante va a ser brindar experiencias que faciliten otras intervenciones. ¿Cómo se hace? Se puede utilizar este sentido primitivo de pertenencia. Cuando el acompañante ya tiene un vínculo confiable y significativo con el acompañado, y esto yo reflexionaba, ¿no? ¿Cómo se logra, ¿no? Si, si esto no sucede, si este vínculo no es de confianza, ¿cómo el acompañado lo va a tomar como parte de sí? ¿Mm? Por eso el acompañante tiene que tener una actitud adaptativa en un momento del proceso, para que se vea algo familiar, algo conocido en esa persona extraña. Y eso es lo que genera la confianza, ¿sí? Se constituye el vínculo. Entonces, cuando yo veo que también tiene esos rasgos, esas conductas, esa actitud que tiene que ver con mis mecanismos defensivos, de alguna forma, entonces yo lo entiendo como propio. Este objeto acompañante me pertenece, ¿sí? Entonces, este acompañante puede funcionar en ese momento como un objeto transicional, ¿sí? Como un elemento o un rol que puede permitir que esa persona pueda abrirse a otros vínculos, a insertarse en otros ámbitos, ¿sí? A través de este elemento de confianza. Entonces, por eso primero es el vínculo significativo que tiene que hacer con el acompañante. Entonces, este acompañante, Dosa dice como su acompañante osito, ¿no? Este objeto transicional, este medio por el cual yo puedo relacionarme con
con el afuera, ¿sí? Por fuera de mi relación simbiótica con la función materna, digamos, ¿sí? De esta manera, el acompañante puede habilitar o brindar experiencias, como decíamos antes, que faciliten otras inserciones, ¿sí? Y acá es donde puede entrar a otros espacios, ¿sí? Y estos espacios luego van a tener el mismo proceso, ¿sí? De esto de el bar va a dejar de ser un café, va a dejar de ser ese café, va a ser mi café, porque lo voy a tomar como propio, pero después va a ser parte y voy a entender que no es parte de mí, sino que yo pertenezco a ese lugar, ¿sí? Entonces, para yo pertenecer a un lugar, primero eso tiene que ser parte mía, ¿sí? Ese es el proceso en la psicosis que se tiene que pensar para las intervenciones que vamos a hacer y cómo lo vamos a manejar. ¿Mm? Por eso Dosai dice, y esto es muy interesante de pensar, de nada sirve yo llevar al acompañado a una cafetería y enseñarle habilidades adaptativas y sociales si no tiene esta conciencia de pertenencia. Primero tiene que desarrollar esta pertenencia y después yo puedo trabajar esas habilidades sociales. Y ahí es donde empieza a plantear esto del síndrome de acostumbramiento, que también me parece fundamental observarlo en nosotros y en el entorno. Este síndrome de acostumbramiento tiene que ver con que uno puede aceptar como entiende que la persona con una psicosis puede presentar locuras, él dice, entre comillas, locuras disruptivas y estereotipias como absurdas, disruptivas y patológicas, y el entorno ignorarlo o entenderlo como normal, ¿no? Por lo tanto, él dice, se trata de relacionarse con el psicótico como si éste estuviese al margen de las relaciones legisladas. Entonces, a esa persona no se le dice, acá no puedes gritar, no puedes ensuciar esto, no puedes escupir en el piso, no se espera o no se le pide eso a esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Además de tener su inestabilidad intrapsíquica, ¿sí? Por su estructura psicótica, va a tener una falta de referencias externas legisladoras. Entonces, no va a tener delimitado los límites establecidos socialmente desde la afuera. Y eso hace que se acreciente el estado de caos que puede tener, de desorganización, y va a tener más actuaciones antisociales. Yo siempre me acuerdo de una experiencia que he tenido, que yo estaba con una persona y en Buenos Aires, en un lugar familiar, cuando yo vivía allá, y en uno de mis viajes, volviendo a ver a la familia y a gente conocida, en el barrio donde yo vivía, había una persona que se notaba visiblemente que tenía alguna enfermedad mental. Por su conducta, su caminar, entonces yo estaba bajando cosas del auto de este familiar mío y esta persona pasa por la vereda o por la calle, no me acuerdo, por al lado y este familiar me dice, no le digas nada, no le digas nada. Entonces este hombre pasa y me saluda, me dice, hola, ¿cómo estás? Y le respondí, hola, bien. Si yo lo ignorara, estoy estigmatizando más su enfermedad, ¿sí? Es como tener esa actitud de no existe, o si saluda, lo saludas saludas desde este lugar de el loquito, ¿sí? O el psicótico también. Esta misma persona, en la esquina donde estábamos había un kiosco, entonces entramos y estaba esa persona. Y había una nena de 10 años más o menos. Y esta persona tenía, no me acuerdo, creo que la camisa abierta y se le veía el torso, ¿no? Para cómo hacía calor. Y, eh, y
se le acerca a la nena y la abraza, ¿no? Y esta nena se queda así y la abraza y la suelta, ¿no? Eh, y me doy cuenta, esto fue un segundo, ¿no? Que sucedió, pero después me quedé reflexionando. Nadie le dijo nada. ¿Por qué? Porque es el loco, es su conducta, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que revisar, porque hay que marcarle el límite. Eso no se hace o se pide permiso para abrazar a otro, ¿sí? No entenderlo como tal. Después caminaba, o sea, se veía sin una persona que no era un riesgo para nadie, pero tenía esas conductas de no tener registro de límite con el otro, que nadie le marcaba ese límite tampoco. Entonces también pasaba y pateó una persiana que estaba baja, ¿no? Y se lo habilita porque es el loco del barrio, ¿no? Entonces no sabe. Pero si uno no le marca el límite, eso tampoco va a cambiar y uno potencia ese lugar y esa conducta en el otro. Bien, entonces, dos cosas en relación a esto. Conclusión, la tolerancia excesiva es, dice Dosa, un gesto de exclusión y desamparo. De esta manera, al no marcarle, no es que no estamos siendo considerados, lo estamos excluyendo más, creyendo que el otro no va a entender o que no sirve de nada porque él es así, ¿sí? Y lo segundo es que siempre esto, que Dosa también dice, ojo, que también este síndrome de acostumbramiento, en su justa medida, puede entenderse como la paradoja de actuación contratransferencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aceptar ciertas conductas hace que nosotros podamos entrar en una actitud adaptativa con el otro para generar confianza en el otro. Pero siempre teniendo en cuenta dos cosas, en su justa medida y con su tiempo, el tiempo que realmente lo requiera y no más. ¿Mm? Bien, con esto terminamos el trabajo práctico de Dosa.